Presentar el siguiente programa. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus won. Don't you know he won? Oh, my Jesus won. My sins away. Oh, it was a happy day. ¡Hola mundo! Como diría el doctor Bilardo, qué campeón Bilardo, cómo lo quiero. Lo amo Bilardo, un Bilardo genio. lo amo. Ay, No, Dios mío. muy buenos ¿Qué días, tal? muy buenas tardes para todos. o ¿Cómo días, estamos? Depende. ¿Bien? Bien. Hoy con un invitado especial. Quiero que lo presentes, sale. Adrián. Que no Simplemente, sabía. sí. Simplemente Gracias Adrián, por invitarme. un Sí, amigo de yo soy Adrián. Adrián, me voy a presentar yo. Esperá. No, soy Adrián, un amigo de hace muchos años, Sí. ¿no? Que ¿Eh? nos conocemos. Desde Sí. que éramos chiquitos, pues yo tengo tu edad casi. Sí, casi. Yo soy un poco más grande que ella. Ah, tenés razón, vos sos más Sí. adulto. Así que bueno, nada, muy agradecido porque me han invitado, así que nada, estaba emocionado. Ah, Sí. Bueno, les reitero que este programa se llama Sujetos y Predicados y que es un programa exclusivo de la Iglesia Ciudad de Dios de Quilmes y que estamos en Radio A 91.3, que nuestras vías de comunicación son el 4227-7063, 4227-8063 y estamos saliendo en simultáneo con 87.7. 87.7. Bien. Vamos. Y también te podés comunicar al celular por el 11 35 64 38 80. Desde acá le mandamos un saludo súper grande a nuestros pastores, decirles que los amamos, que los extrañamos, bueno, y que ya falta poco para que volvamos a vernos. Que disfruten las vacaciones. Sí, pastores, por favor, Bien merecidas, ¿no? hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Te recordamos que somos de la Iglesia Ciudad de Dios de Quilmes, ubicada en la calle Pellegrini 3997 y que nuestros pastores son... Ricardo y Lorena Ángel. Lo acabo de decir, esposo. Muy bien. Muy bien. Tema de hoy. Tema de hoy. Hoy vamos a tener una charla de café con algunas impresiones acerca de lo que es la fe, ¿no? La fe, que es algo tan importante, la Biblia enseña tantas cosas acerca de la fe, pero a veces hay cosas que no nos quedan como muy claras, ¿no? Así que entre todos como está permitido pensar, vamos a pensar acerca de este tema de la fe. Mira qué valiosa que es la fe, porque en la palabra nos enseña, ¿no? que es una de las cosas que sirven también para salvación, ¿no? Porque por fe soy salvo, dice la Reina Valera por ahí. Así que bueno, vamos a tener algunas impresiones acerca de la fe y cómo hacer que esta fe se fortalezca en nosotros. Yo preguntaba, ¿hay gente que tiene más fe que otra? Y ¿Será que Dios le da más a uno que a otro? ¿No? A veces pensamos, vamos a intentar hoy charlar acerca de estos temas. Y vos, Ariel, en la semana estábamos hablando acerca de un texto que está en Romanos 10:17, Sí, que habla algo así como que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. sí. Y es como para analizarlo mucho más en profundidad ese texto. La verdad que es Sí, es un como texto todo, sí, maravilloso. es maravilloso, exacto. Sí. Mirá en esta versión como lo dice, qué interesante, en la nueva versión internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Está muy interesante en esta versión. Entonces quiere decir que si la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, el hecho de que yo oiga palabra de Dios significa que mi fe se acrecienta.
como está escrito ahí, aparentemente sí. Y sí hay un montón de gente que escucha mensajes y no es cristiana y no tiene fe. Yo tenía amigos que Yo- escuchaban y no. Si me permiten la opinión, para Sí, mí, todo el mundo tiene su cuota de fe. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vemos en el caso de las personas en general, siempre tienen en algo que depositan la fe, Vamos a hablar acerca de ¿no? eso. Sí. Que bueno, quizás no es la fe que como habla la Biblia, ¿sí? Pero siempre tienen su cuota de fe. Entonces hay una fe que salva y una fe que no, porque si no es como la que tiene la Biblia, hoy estoy en abogado del diablo. Sí. Nos estamos haciendo pasar mal. No, está bien, porque a medida que vas hablando se me van llenando. Es como que la fe viene en dos sabores. Puedes tener la fe en algo y fe en alguien, ¿no? Vos cuando empezaste dijiste algo, está permitido pensar y eso está bueno. Sí. El pensar y el reflexionar. ¿Sí? La Biblia dice que tenemos que meditar en la palabra. Y eso es lo que hay que hacer. Meditar, reflexionar, preguntarse y preguntarle a la misma Biblia, a la misma palabra, lo que nosotros queremos saber. Claro, ¿por qué pregunta meditar en la palabra? ¿Por qué es importante? Sí, porque también en la palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Claro. Y ahí vemos, ¿no? ¿Qué clase de oír habla este texto? ¿Qué clase de palabra es la que hay que escuchar? ¿Y qué está queriendo decir este texto en sí mismo? Porque no es lo mismo, vos podés oír y no escuchar, ¿no? Como tantas veces nos pasa. Acá A lo menudo. que este texto es bastante más profundo. El tema es el tema de las traducciones, ¿no? Dice, la fe, ¿no? Viene por el oír. Cuando hablamos de oír, estamos hablando no solamente de escuchar un ruido, sino de meternos dentro de lo que el espíritu de ese mensaje habla. Exacto. La fe viene por el oír, no cualquier cosa, sino oír eso profundo. Y el oír, dice la Reina Valera, la palabra de Dios. La palabra, la que aparece en Reina Valera en segunda instancia, no es la palabra que todo se conoce como logos, sino que ahí aparece la palabra rema. O sea, la fe viene por el oír y el oír rema de Dios. Rema es una revelación profunda, es una revelación fresca que Dios te hace. O sea, la fe viene a acrecentarse en nuestra vida cuando nosotros escuchamos el espíritu de la revelación de Dios a nuestros corazones. Eso quiere decir ese texto. No es escuchar, yo pongo, qué sé yo, YouTube y pongo un mensaje, escucho a eso, me llena de fe. No tiene que, es mucho más profundo que eso. Para que yo reciba revelación de parte de Dios, tiene que haber en mí, si bien Dios es el que a mí me busca, tiene que haber en mí una apertura de querer escuchar lo que Dios me dice. Entonces yo tengo que sintonizarme en el espíritu con Él. Y vos recién citabas un texto, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimientos, dice por ahí Oseas, creo, ¿no? Ahora se me borra la cabeza. Bueno, esa palabra conocimiento que aparece ahí también no es conocimiento de que yo agarro y sé un montón de cosas. Por ejemplo, yo puedo agarrar una revista Hola y tener información sobre Susana Mucho. Jiménez, ¿no? Que creo que es la única no sé si existen las revistas todavía. Yo estoy en la antigüedad. Bueno, ponele. O agarro YouTube y saco un montón o internet y saco un montón de información Ahí me de parece Susana más Jiménez, ¿no? lógico. Ahora, yo tengo un montón de información acerca de ella. ¿Significa que yo soy íntima de Susana? ¿Que yo la conozco a ella personalmente? ¿Que tengo una relación? No. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Yo puedo meterme en todo internet, irme a 432 iglesias, leer 8.700 libros. Eso me da información. Lo que no me da es intimidad con Dios. Intimidad, para yo intimar con Dios, tengo que hacer un par de cosas. Primero, querer conocerlo, tener el ansia de conocerlo, y para poder conocerlo, yo lo que tengo que hacer es intimar con Él y obedecerlo. O sea, poner en práctica
todo el conocimiento que yo tengo. Entonces cuando Dios dice una cosa, que yo digo, sí, si Dios lo dice, es como Dios lo dice, y entonces lo voy a hacer. Ahora yo le pregunto a Adrián, por ejemplo, yo soy alguien que está escuchando la radio por primera vez, que sintonicé por casualidad, y estoy escuchando de conocer a Dios. ¿Cómo hago yo para conocer a Dios? Yo que no conozco absolutamente nada. Y primero tenés los números de la radio, te podés comunicar con cualquiera de los que están acá. O te podés acercar también a la iglesia, ¿sí? A la más cercana que tengas en tu zona, en tu barrio. Y bueno, consultar con los pastores de esa iglesia, ¿sí? Primeramente, ¿sí? Después los pastores, si es una iglesia muy grande, seguramente tendrá líderes que te pueden asesorar en cómo llegar a conocer a Dios. Pero lo más importante de conocer a Dios, si vos estás escuchando este programa y querés aceptar a Jesucristo en tu corazón, entonces vos tenés que poder hacer una oración de fe, ¿sí? Que la oración de fe es simplemente aceptar a Cristo en tu corazón, arrepentirte de corazón de los pecados, ¿sí? Y seguirlo a Él, ¿sí? Y este programa sale todos los sábados, así que vas a tener todos los sábados los mismos números de teléfono, las personas acá quienes te están hablando, ¿sí? Ariel y Alejandra. Yo por ahí casualidad, por ahí venga en otro programa, pero te puedes comunicar con nosotros, ¿sí? Te podés comunicar al 4227-7063, 4227-8063. Y hablando del tema de conocer, yo me acuerdo, y por eso siempre le doy la importancia al tema de la radio. La radio es, para mí es algo muy, muy, muy lindo, ¿sí? Que estando muy en estado catatónico, el que escucha entenderá, en mi habitación, en la cama y ya desesperado, cuando ya no sabía si iba a vivir un día más, miré hacia el cielo y lo único que dije es, si vos realmente existís, Dios, yo quiero que me saques de esta situación. Y no me preguntes cómo. Yo en la semana estaba metido dentro de una iglesia con gente que me orientó, que me guió, que me habló y que me dijo cómo era la posta en serio. Es que es muy importante porque Jesús salva vidas. Esto salva vidas. Y no es broma esto, ¿no? Fuera de broma, claro, ¿no? Digamos, sí. te salva literalmente la vida, de lo que sea, siempre, o te morís espiritualmente, ¿sí? O sea, no es como cuando no le encontrás sentido a la vida, entonces eso también es muerte, ¿sí? En cambio, conociendo a Cristo, a Jesús, ¿sí? Cuando se presenta en tu vida, porque generalmente es Él quien te busca. Exacto. Entonces, cuando vos dejás y abrís la puerta, porque dice el pasaje, volvé a la puerta, y yo entraré y cenaré contigo, y estaré ahí, es así, es literal, entra en tu vida y empieza a generar los cambios. Claro. Los cambios empiezan a suceder, ¿sí? Totalmente. Empiezan a suceder esos cambios. Y eso es lo bueno de aceptar y tener fe en este mensaje que nosotros estamos hablando, que no lo hablamos con humana sabiduría, sino con experiencias. Exactamente. Con experiencias reales en nosotros. Es verdad. Vos sabés que cuando habla Alejandra, viste que te tira mucha información sobre un pasaje y la cabeza se te va abriendo Claro. y yo en realidad viste que usted quiere meter algún bocado y no quiero pisarla, viste, justo estaba hablando. Y está esto de decir, bueno, es verdad, nosotros si no tenemos ese conocimiento, como hablaba el pasaje, no podemos lograr entender quién es Jesucristo.
y quién es Dios en nuestra vida. Mira, el director de esta radio fue mi mentor, ¿sí? El que yo Ajá. considero mi mentor y alguien a quien amo y aprecio con todo el corazón. Y él nos dijo un día, y a mí me quedó hiper grabado hasta el día de hoy, si está escuchando se debe acordar. Él dijo que debemos ser como los creyentes de Berea. Ajá, sí. Entonces, claro, yo fui, empecé a buscar, dije, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y los de Berea, Pablo le fue con un mensaje a una ciudad de Berea. Y ellos verificaban en las escrituras que lo que Pablo les estaba diciendo era una verdad, si era palabra de Dios. Ahí está. Eso es tener conocimiento, Ahí está. ¿sí? Y también tener conocimiento, y lo que decía Ale hace un rato, es conocer a quien escribió, ¿sí? A Sí. mí me pueden hablar, qué sé yo, me pueden hablar de Adrián, che, Adrián es un pibe bárbaro, pero yo no lo conozco, Claro. ¿entendés? Y hasta que no nos sentamos a tomar un café y hablamos, Totalmente. ¿Mm? Sí, 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 totalmente. yo no te conozco. Es verdad. Y eso es lo bueno de conocer a Dios, de sentarte, de tomar unos mates. No hace falta irte de acá a Cañada de Gómez para encontrarte con Dios. Es No. simplemente te pones la pava, te sentás Sí, 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 está al alcance de tu mano. al alcance de tu mano, al alcance de tu rodilla, Sí, totalmente. ¿sí? Totalmente. Es conocerlo. Y Él quiere eso. Él quiere que los conozcamos. Viste que muchas veces te dicen, no vayas a esos lugares que te lavan la cabeza. Sí, realmente sí. Realmente sí. Nos limpia. Te las lava para limpiarte. Claro, ¿me entendés lo que digo? Y sí, ni hablar, sí. Sí, pero para bien, Totalmente. para bien. Totalmente. Yo si hubiese seguido en la vida en la que estaba, no hubiese durado más de 3, 4 años. Y hoy, gracias a Dios, y que Él se reveló a mi vida y que me permitió conocerlo y que yo puse mis esfuerzos por llegar a conocerlo. Y sí. Que hoy puedo disfrutar de esto. Ale nos estuvo llamando gente. Sí, nos estuvo llamando un hermano de Monte Chingolo, Raúl Alberto, que hoy descubrió nuestro programa porque Pues. se empezaba a trabajar y justo hoy se quedó. Así que bueno, le mandamos un saludo muy grande y su motivo de oración lo vamos a orar en la iglesia. Tenemos un grupo de oración. También nos llamó Pedro, dice saludos a Adrián de Pedro. Gracias, Pedro. Nunca me olvido que fue el que me recibió en la iglesia. Siempre cuenta eso. A varios recibí en la iglesia. Totalmente, sí. Después también manda saludos Mariana, que Mariana tendría que haber estado el sábado pasado acá con nosotros, que estaba invitada, pero bueno, tuvo un percance, estuvo internada y ahora se está recuperando favorablemente, gracias a Dios. Así que bueno, damos gracias también por eso. A ver bueno, también nos llama Erika y también nos manda saludos a los tres. Y Saluditos, Erika. Para ti también. saludos Adri, de repente estaba en la verdulería y ahora en la radio. Sé que se encontraron. ¿Cuál? No sé. Ah, sí, Erika, no, dice. verdad, hoy estaba haciendo unas compras Ay, de repente. y me crucé a Erika. Fran y a Alma. También manda saludos, dice un abrazo grande para mi amigo Adrián, Gabriel Echepare. Ah, sí, sí, Bueno, compañero ahí. de célula. Sí, no, importante, tuvimos una fiesta importante el día jueves a las 8 de la noche. Hicimos unas cuantas salitas al horno. Muy bien. Sí, Y sí. sí, es la comida del momento. Sí, es furor, no sabés. Che, acá te están... No ensuciás cubiertos. El hermano Pedro dice que cuando llegó a la iglesia la primera vez dice, me hizo sentar adelante el desgraciado. Te voy a contar cómo fue la historia. Bueno,
Pedro cae con Silvia, ¿no? Me dice, traigo un amigo, ¿sí? ¿Lo podés recibir vos? Me dice. ¿Cómo no? Le digo. Ahí viene, y cuando llega, claro, lo agarro, lo abrazo, lo aprieto, vení, vamos, que nos tenés. Ah, ya hay un lugar, vení, pum. Adelante de todo. Pobrecito. Tenía una cara de pollito mojado. Ahí lo tenemos a Pedro, un predicador. Sí, totalmente. El otro día estuvo aquello. predicado muy bien. Tiene, Sí. tiene esos chistes horrendos, pero están Sí, buenísimos. sí. Dedicate a predicar, da Pedro, eso. esa chispa la prédica. Necesaria, ¿no? Sí. Así que bueno. Bien, estábamos charlando, ¿no? Con Ariel un montón de cosas y le decía, bueno, una de esas que cuando vos estás hablando de un versículo y lo abrís, ¿no? Porque Dios te habla y te dice, este es el versículo que te estoy hablando, pero fíjate que tiene una connotación más grande. Sí, tiene. Entonces, son tremendos. yo quería decir algunas cuestiones sobre lo que estabas hablando, pero como que no quería pisarte, ¿viste? Entonces, estaba hablando de el pasaje que te dije yo, ¿sí? Que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y qué importante es escudriñar la palabra, ¿sí? Es saber de la palabra. ¿Por qué? Porque decía Ariel que Pablo era el que hablaba, que le decía a los creyentes que ¿cómo es? Que ahora se me trabó, lo tengo en la punta de la lengua y son tantas cosas que uno tiene que Operador, decir. una música. Sí, manda la pausa. No, que ellos buscaban realmente en la palabra a ver si era así. Claro, escudriñaban las escrituras a ver si- Exactamente, si era así. Eso es el conocimiento, porque, o sea, si yo tengo alguna duda y no entiendo, y no tengo Biblia en casa, ¿dónde voy? ¿Cómo hago? ¿Sí? Yo estoy escuchando por primera vez, y esto me lo preguntaba recién el programa, y si quiero conocer, y a mí me intriga, y quiero saber cómo hago, y mirá, siempre hay una iglesia cercana, hay alguien que te puede predicar, y si no, el Señor te va a poner en el camino a la persona indicada que te va a dar esa palabra que vos necesitas y que Dios tiene para vos, ¿sí? Porque Dios sabe lo que vos necesitas. Ah, sí, siempre llega a tiempo el Señor. Sí. Y también siempre decimos, no es casualidad cuando hay personas escuchando un programa por alguna razón, tiene que ver también con que Dios nos ha puesto en ese lugar. Qué interesante todo el tema de la fe, Sí. pensaba, porque vos decías, todos tienen de alguna manera fe. una Y es cierto, existe fe para todo el mundo tiene fe, cristiano, musulmán, todo el mundo tiene una cuota de fe. La fe tiene que ver mucho con la esperanza, ¿no? Con esperar en algo que va a suceder. Pero también es cierto que existen dos tipos de fe, al menos, y es una fe que salva y una que no, ¿no? ¿Qué sé yo tengo fe que, qué sé yo, no sé, mañana va a estar lindo porque vi el pronóstico y lo voy a pasar bien. Bueno, eso es un tipo de fe más interesante. efímera, ¿no? Hay fe que está basada en nuestros deseos. Todos deseamos y esperamos cosas, ¿no es cierto? Entonces es una fe, yo desearía, no sé, Claro, que mi matrimonio funcione bien. Es como yo las cosas, desearía, la claro, fe de las cosas materiales. o también yo desearía, Dios quiera que el resultado no sea cáncer, ¿no? Son deseos y es una fe puesta en algo, ¿no? En algo que nosotros deseamos que suceda. Ahora, el problema es cuando confundimos ese tipo de fe con la fe bíblica, ¿no? La fe bíblica va mucho más allá de un deseo que yo tenga, porque nosotros en este espacio hablamos mucho acerca de cómo la iglesia, cómo el mundo se ha metido dentro de la iglesia y cómo afirmamos cosas que se dicen en el mundo como si fueran bíblicas. Y muchas veces hablábamos del tema de declarar. Yo he escuchado mucho, incluso en un tiempo, yo no sé si todo el mundo conoce o sabe,
se ha leído o visto el video del Secreto, ¿no? Donde habla que el universo conspira para que nosotros tengamos éxito y cualquier acto, deseo profundo que vos tengas, el universo como que te escucha. El universo no, es inanimado, el universo no nos escucha, por Dios. Pero sí hay un Dios que escucha en nuestro corazón, ¿no? Ahora, más allá de este tipo de cosas, porque esto es muy de nueva era, por eso yo siempre hablo, está bien declarar, y está bien declarar cuando Dios nos manda a declarar y cuando está basado en la palabra, no cuando lo usamos como una receta para que algo funcione. Como si empezamos fuerte y lo deseás, va a estar bien. O profetizamos cosas que deseamos. Por ejemplo, profetizamos, si hay un hermano en estado terminal, profetizamos vida sobre el hermano sin escuchar lo que Dios nos dijo, más allá de la voluntad. Porque creo que más allá que un acto de fe, es un deseo de que esa persona se sane. Pero no siempre va a funcionar esa declaración, porque cuando está basada en el deseo y no en lo que Dios dice y en su voluntad, va a fracasar. Bueno, vos me conocés, ¿no? A mí me hierve la sangre cuando escucho a veces escucho predicaciones. Yo declaro, yo decreto, y a mí me hierve la sangre de verdad. Sí. Porque yo creo en esto. Yo creo en la soberanía de Dios. Dios por sobre todas las cosas. Si yo estoy en su reino, yo debo obedecer lo que Él dice. Claro, porque su más allá... soberanía. Y el rey hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y ese es el problema que a veces tenemos en la iglesia, nosotros los creyentes. Es como que creemos que Dios está a favor de nuestros deseos para cumplirlos. Entonces no se cumplen los deseos que nosotros tenemos en el corazón, Dios es malo. ¿O por qué me hiciste esto? ¿No? Decimos muchas veces cuando nosotros hacemos cosas, nos equivocamos en nuestras elecciones de vida, y después decimos, ¿por qué me hiciste esto? ¿Y por qué? Yo no entiendo por qué se le echa la culpa a Dios. O sea, ¿por qué te hizo así? Si vos estás haciendo algo contrario a lo que dice la palabra, ¿por qué razón vos le echás la culpa a Dios? Entonces, por eso hay mucha gente que claro, no son consecuencias, no son... claro, pero ¿por qué? Decisiones y acciones. O sea, es errado ir o estar con Dios o ir a una iglesia o aferrarse a las cosas de la vida cristiana pensando que eso a mí me va a traer retribución a mis deseos. Si nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos a los muchachos, a los 12 apóstoles, no dice la Biblia, bueno, y entonces se convirtieron los 12 apóstoles, fueron prosperados en todo, y cada uno tuvo su casa y sus 4 camellos, porque no había auto, ¿no? En esa época, y sus sandalias nuevas. No, por el contrario, sufrieron persecución, sufrieron hambre, sufrieron desnudeces, más murieron martirizados. Bueno, pero eso porque la por qué, fe ¿no? tiene que ver con otra cosa. ¿Pero sabes por qué? Sí. Porque no sabían declarar. Bueno, ¿entendés? Son cosas, bueno, yo no te lo... Claro. Pero son cosas que nosotros como cristianos tenemos que ser conocedores de nuestra fe. Y no tenemos que repetir. Yo siempre digo, el Evangelio, vamos a la tanda. Sí, vamos a una tanda y luego seguimos. He told me how to rejoicing. Usted ha disfrutado de un bloque de música y palabras. Claman por salvación. Salva, Señor. Continuamos en Sujetos y Predicados por Radio A 91.3 y se estuvo comunicando Rosita, te mando un gran abrazo, estuvimos recordando viejos tiempos y sí, lo vamos a estar comunicando, Rosita. Muchísimas gracias por estar escuchando, un gran cariño para vos. También nos escribió Darío Sosa. Mandamos un gran abrazo, Dari. Nos manda también un abrazo para los 3. Gracias. Saludos a Adrián, dice Valeria, nos ama a los 3. Saludo a Valeria, a Georgie, a Silvia. Abrazos. Y Gabriel nos manda acerca del tema que estamos hablando. Dice, hay que tener cuidado en querer torcer la voluntad de Dios conforme a los deseos de nuestro corazón. Dice, si decimos que somos hijos, aceptamos su voluntad, así como los hijos aceptamos las decisiones de nuestros padres, estemos de acuerdo o no, porque amamos, respetamos y nos sujetamos a nuestros padres.
porque el Señor sabe lo que es mejor para cada uno. No siempre obtenemos lo que queremos, pero Él siempre nos va a dar lo que necesitamos, porque nos ama más de lo que cualquier hombre puede imaginar, porque tenemos el privilegio de poder hablar cara a cara con el amor mismo. Tal cual. Justamente quería hablar, ¿no?, acerca del tema del corazón. La palabra del Señor en Jeremías dice que engañoso, ¿no?, es el corazón más que todas las cosas. Y por eso también en Proverbios 4:23 nos habla acerca de la importancia de cuidar el corazón, porque de él mana la vida. Porque también en el corazón, dice en Lucas 6:45, dice que del buen tesoro del corazón sacamos lo bueno, y si hay cosas malas, sacamos lo malo. También. O sea, depende qué cosa es la que atesoremos. Por eso es por eso es tan importante, ¿no?, que sea Dios quien examine nuestro corazón, como decía David, ¿no?, que examíname, no nosotros, que Él nos examine y que vea si en nosotros hay perversidad. Porque el perverso, la persona perversa, quiere decir que es una persona que tuerce el camino, ¿no? En vez de caminar por el camino que debiera, lo tuerce y se va por su propio camino. Y eso hace el corazón. El corazón es perverso. Tuerce los caminos de Dios, se va por el suyo y después hace demanda a Dios cuando no está caminando en los caminos de Dios. Hablamos de demanda a Dios en el sentido de que hay gente que incluso estando en la iglesia, no es de la iglesia. O sea, no está en el camino porque ha pervertido su corazón hacia sus deseos. Entonces demanda a Dios esto, que demanda lo otro, que el trabajo, que esto, y por qué no me diste, y por qué el otro subió, y está lleno de basura dentro del corazón, de celos, de ira, de contienda, y se engaña, porque el corazón es engañoso, y piensa que porque cumple con requisitos de la iglesia, está dentro del camino. Pero acá Gabriel lo dice muy bien, ¿no? El que, también lo hablábamos recién, el que ama a Dios lo obedece. Y sea cual sea la voluntad de Dios, uno la acata porque Él sabe, porque nosotros sabemos que Dios es soberano. Los muchachos que hablábamos recién, de los apóstoles, digo muchachos no menospreciando, es una manera mía de decir, grandes hombres de Dios eran estos, ¿no?, que estimaron, como mismo Pablo, su vida como basura con tal, ¿no?, de ganar la excelencia de conocer a Cristo, y eran muchachos que eran tan valiosos porque ellos no temían morir, porque su amor por Dios, su fe por Él, era más grande que sus miedos, ¿no? Y entonces eso es lo que hacía personas tan fuertes dentro del reino de Dios. Veíamos Hebreos. Vos ves Hebreos, ves el capítulo 11 que habla acerca de los héroes de la fe. Cuando nosotros vemos, no habla de hazañas portentosas, no hay una lista. Por ejemplo, no aparece Elías, no aparece Eliseo, en el sentido de lo que ellos hicieron, ¿no? Los carros de fuego, que se abrió el mar rojo, que hicieron que el aceite no cesara hasta que se acababan las tinajas, que resucitaron a una niña, a un niño. Digo, no aparece eso. Si vos te pones a leer bien, aparece y da por fe a las decisiones que estos hombres de Dios tomaron. No a los hechos, porque a veces confundimos la fe con milagros, con hechos prodigiosos, con efectos especiales, ¿viste? Como si fuera una cosa de Steven Spielberg, entonces gracias a mi fe vino un ángel y... No, la fe tiene que ver con tomar decisiones que tengan que ver con la voluntad de Dios. Y esa fe está guardada en nuestros corazones, está resguardada, ¿no? Nuestro corazón, mejor dicho, está resguardado por esa fe. Efesios 6 dice que, el escudo, dice que tenemos que tener puesto y tomar el escudo de la fe, con el cual puedas vos apagar los dardos del maligno. Cuando ese escudo de fe protege nuestro corazón, del cual mana la vida, esa fe está protegida, ese corazón está protegido de todo lo que venga afuera, y ese corazón va a querer amar a Dios y no va a dejar que otras cosas entren. Ahora, ¿cómo yo voy a forjar esa fe?
como empezamos, porque la fe viene por el oír, y el oír la revelación de Dios a tu corazón. Conocimiento del Señor, ¿no? Ahora mirá, me encanta a mí la Biblia porque vos podés encadenar todo, Claro. es perfecta la palabra de Dios, es tremenda, ¿no? Y por eso la importancia, ¿no? Y todos los cristianos también tenemos una medida de fe. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar el propósito, esa asignación para la cual Dios nos ha llamado. Entonces no podemos nunca comparar nuestra fe con la del otro, porque mi propósito no es como el No tuyo. es el mismo. Es O verdad. sea, tenemos el propósito de servir a Dios, pero hay propósitos específicos para nuestra vida. Y si vos vas a Pedro, el capítulo 2, que eso es lo que estaba buscando recién, no, el capítulo 1 de la carta 2, el versículo 3 dice, dice que, bueno, Dios nos dio su divino poder al darnos conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y potencia y nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Esto, ¿qué está queriendo decir? Que todo ese conocimiento, todo ese poder que Dios nos dio a nosotros, los que nos llamó, es exactamente la misma posibilidad que tienes vos, que tenés vos, que tiene el otro, para alcanzar y para vivir como Dios manda. No es que a Dios a uno le da más y a otro les da menos. Nosotros tenemos a veces esa mentalidad de élite, donde hay cristianos mejores, Claro. donde hay cristianos superiores. El grupo ¿Cómo SWAT de me pone, cristianos. sí, me pone loca eso, porque nos hace mal como iglesia. Yo creo que herimos el reino de Dios y creo que menospreciamos lo que Cristo hizo en la cruz cuando yo creo o me creo que soy mejor que mi hermano. Claro, cuanto más grande, más burro. Porque Porque yo me acuerdo de una prédica que decía, no, yo solo soy simplemente el burro. Claro. Hablaba sobre el burro que llevó a Jesucristo. Claro. Pero el burro a veces se cree que lo aplaudían a él, Claro. ¿no? En vez de a Cristo que lo llevaban. Y eso es tan tonto porque nosotros categorizamos pecados, También. ¿no? Entonces hay pecados que son, mirá ese, no sé, qué sé yo. A ver, voy a hacer una pequeña como reflexión, ¿no? ¿Cuándo entra todo eso en nuestras vidas? El querer ver la paja en el ojo ajeno, el querer ver la mugre del otro y no ver nuestras propias mugres. Cuando no haces lo que Jesús te mandó a hacer. Claro. Yo siempre lo digo y lo digo por ahí en un tono medio vulgar, ¿no? Sin que nadie se ofenda. Muchacho, ¿para qué tanta milonga? Amá a Dios, amá a tu hermano, salí y predicá. Listo. No hay más vuelta. No hay mucha más vuelta. Es que si nos ocupamos de lo que tenemos que ocuparnos, no tenés tiempo para mirar a otro Exacto, lado. a eso voy. A eso voy. Como los argentinos, que todos somos directores técnicos, para andar a Todos, jugar. Mm. Gordo, no Exacto. podés agarrar una pelota. Vos decís, te haces Ah. el director técnico. ¿No? Es un tema. Y tenemos esa cosa de señalar. Pero cuando vos estás sirviendo, cuando vos estás abocado a servir a Dios, a tu asignación, a lo que Él te dijo, la verdad que no hay tiempo y el que sirve se da cuenta de a veces el costo del servicio y es más compasivo. Es más compasivo sabiendo lo que cuesta. Por ejemplo, a veces lo más sencillo que hay es señalar a los pastores. El pastor que es voz populi, Claro. ¿no? El pastor no hace nada, pero aquí, ¿cuántos han pastoreado? De los que hablan así, ¿cuántos han pastoreado iglesia? No tienen la menor idea de lo que No, es significa el costo, ¿no? El desgaste. El desgaste físico, emocional, espiritual, la carga que eso significa. Porque hablan desde afuera. Generalmente el que habla es el que está sentado. Bueno, hermano, mira, yo también, ¿no? Pero dedíquese a fomentar su fe y a engrandecerle y a conocer a Dios en vez de estar hablando acerca de los demás, ¿no? Bueno, pero yo creo que también es un proceso, ¿no? Que es un proceso cierto. de aprendizaje, es un proceso de crecimiento por el cual todos pasamos Sí. en algún momento.
Lo importante es, como te decía hace un rato, ocuparse de lo que hay que ocuparse. Cuando vos te ocupás de lo que te tenés que ocupar, el resto, 10 pesos aparte. Acá Pedro nos manda, dice, ¿cuántas veces fuimos como el burro? Y sí, viste, cuando te la crees, qué capo soy, qué bien. ¿Cuántos mirá, me aplauden, ¿cuántos no? me aplauden? No, lejos de eso, ¿no? La gloria es del Señor y Siempre. Y somos, Siempre. no somos necesarios. Mira, yo me acuerdo cuando recién conocía al Señor, estaba muy enojada con Dios. Yo tenía un amor-odio. Yo le decía a Dios que yo no entiendo por qué Él me amaba, yo no lo podía amar como yo pensaba que Él pretendía, no entendía que estaba metida en un proceso. Y entonces me agarró una temporada. Al principio yo sufrí depresión profunda durante 10 años, estuve con tratamientos, hasta antes de conocer al Señor, incluso tuve intentos de suicidio que fracasaron, ¿no? Porque Dios había, ahí sí, decretado otra cosa. Y en el medio de todo eso, yo una vez me metí en la cama, cerré todo, y le dije, ¿sabes qué? Nunca más voy a hablar de vos. Y yo sentí que el Señor me dice, quédate en la cama, las piedras van a hablar por mí. Yo lo quería castigar a Dios, decía, ¿viste que yo ando evangelizando? Bueno, no te evangeliza más, a ver qué haces con el reino. O sea, qué petulancia de mi parte, ¿no es cierto? Qué tontería. ¿Me necesitas? No, Dios no necesita. Por amor somos partícipes de su obra, ¿no es cierto? Pero uno piensa, ¿no? Dice, qué privilegio, claro. Ahora me voy de la iglesia a ver qué hace sin mí. Y se fue la iglesia, Gabriel, ¿qué hacemos? Ahora se nos va a caer todo el reino que estamos construyendo hace miles de años. Pensamos eso. Claro. Y no es así. Sí, la última Coca-Cola del desierto. Claro. Y no, por eso, no. ponernos en la fe genuina nos ubica dentro del cuerpo de Cristo de la manera correcta y nos hace cristianos sanos. Y como hablábamos recién, es muy común dentro de la iglesia el pensamiento mágico, que porque yo te digo esta receta, las cosas van a suceder, ¿no? Y cuando no suceden, le buscas una explicación que no tiene. Pero todo eso es metafísica también, ¿no? Sí, nueva era que se ha metido en nuestras iglesias y viene de manera tan sutil que nosotros a veces no alcanzamos a discernir por falta de conocimiento, ¿no? Por no conocer íntimamente al Señor o estar en un proceso de intimidad. Yo no creo que haya alguien que wow, qué genialidad. O sea, hay grandes hombres de Dios que tienen revelaciones impresionantes, ¿no? Pero creo que de cualquier manera hasta esos grandes hombres obviamente no tuvieron la plenitud de lo que significa conocer a un Dios tan vasto como el nuestro, ¿no? Dice, ¿quién va a sondear el espíritu? O sea, ¿quién va a conocer los pensamientos de Dios? ¿No es cierto? ¿Quién los va a conocer? Pero en tanto nosotros nos acerquemos a su corazón, vamos a conocerlo más a Él. Y yo pensaba, ¿no? Es muy interesante porque Dios nos va conquistando de a poco y llega el momento en que cuando ya te sentís conquistado y te enamorás, amás todo lo que es de Él. Pero incluso lo que no entendés, pero la clave está en enamorarse de ese Dios, ¿no? De decir, yo sin vos no me sirve la vida, no existiría. Llegar a decir, Señor, vos sos más importante que el aire que respiro, ¿no? Y cuando uno llega a ese nivel de conocerlo o está en proceso, ¿no? de eso, ama servir y hacer lo que Él dice, y en medio de las tormentas se mantiene fuerte, como dice el Salmo 1, ¿no? Que el árbol que está plantado, sí. Bendito el varón, ¿no? Que conoce al Señor, que ama al Señor, pero es como un árbol plantado junto a las aguas y sus hojas nunca caen. Y la idea es esa, de conocer, estar plantado cerca de Él para que cuando lleguen las tormentas podamos seguir en pie, ¿no? Amén. Y también es importante en esto
el tener buenos amigos Sí, que te ubica. que te banquen cuando estás desubicado, ¿no? Ujú. ¿Mm? Y uno de esos es Adrián, que hoy nos visita. Adri, muchas gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, sí, y el amigo que los ubica también a veces necesita ser ubicado, ¿no? Ay, todos, sí, nos tenemos que ubicar unos a otros todo el Uno a otro tiempo. nos ubicamos, es el estate quieto cristiano. Y no, pero No, sí. pero sí. Por eso es tan importante esto de a las personas que no se están congregando y nos están escuchando. Es muy bueno encontrar en la iglesia amigos genuinos que nos ayuden y nos apuntalen todo el tiempo, porque todos fallamos en algún punto y necesitamos que esté el brazo de amor del hermano, no que te señale, sino que diga, mira, es por acá, vamos a orar, o tropezón lo tiene cualquiera, nos volvemos a levantar, volvemos a hacer... o sea, es re lindo. Al menos en la iglesia nosotros tenemos muchos amigos de eso. Acá, hablando de eso, nos manda nuestro amigo Toto, nuestro gran amigo personal Toto. Campeón. Dice, nos manda, dice, saludos a mi querido Adrián. Extrañábamos sus abrazos, su sonrisa, recibiéndonos en la iglesia. Es el abrazo y la sonrisa de papá. Por vos. Es cierto. Pero ahora cierto. no puedo abrazar, viste que por Bueno, con el protocolo. COVID, ahora vamos. Por protocolo no puedo abrazar, pero te pego fuerte con un puñetazo. Hermano Toto, claro, te da un puñetazo de aquellos ahora. Bueno, te quiero, amigo, dice. Yo también te quiero. Así que, Sí. qué lindo, bueno, qué lindo es poder compartir. O sea, para hablar de la fe hay un montón de cosas más teológicas, Uf. pero no las vamos a tocar ahora por dado el tiempo. ¿No es cierto? Un día Queda corto, Queda corto, ya vamos a poder Ya vamos a poder tener... Tengo la cabeza otro- abierta. Ujú. Muchas cosas y la verdad que no, la verdad no alcanza. Muchos temas me tocan de lleno, para no decir la mayoría. ¿no? Nosotros Y- cuando, A todos, Adri, a cuando mí empezamos también. con este programa, quisimos que sea como una charla de café amena y que se transmita a través de las ondas radiales y que llegue a la casa de quien está escuchando como si fuera que esté sentado acá con nosotros. Qué bueno, eso es bueno. Y no somos ni nos creemos de lo que no la sabemos todas, porque no entiendo. No. Yo estoy recién empezando, Yo también. a pesar de los años. Sí. Y nada, lo único que puedo decirle a aquellos que estén apartados, que estén alejados, que estén enojados con sus pastores, vuelvan, pidan perdón. Si quieren volver a congregarse en ese lugar, sigan. Si no, hay un montón de lugares donde se predica la sana doctrina, donde se predica la verdad. Pero no te quedes en tu casa, porque los tiempos son muy peligrosos. Son tiempos malos. Los tiempos ¿cierto? son malos, los tiempos son peligrosos. Volvé, pedí perdón a quien tengas que pedir perdón. Que no es de cobarde hacerlo. El pedir perdón es de valiente. El pedir perdón es de un tipo guapo, para que se entienda. ¿Sí? Y sabés que Jesús te está esperando. Sabés que Jesús está con los brazos abiertos para darte su amor nuevamente, que Él nunca te dejó de amar. Mira, yo estuve de vacaciones por Egipto mucho tiempo. Y pese a hace mucho tiempo que yo estuve de vacaciones, yo nunca lo negué a Él, siempre prediqué. Y yo sé que Él me seguía amando. Y cuando volví me estaba esperando con una familia hermosa, con esta mujer hermosa que tengo frente mío. Que es mucho más que un anillo eso. Qué lindo, qué lindo. Sí. ¿Mm? Y que si lo hizo conmigo,
¿Cómo no lo va a hacer con vos? Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por escucharnos. Adri, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme a ustedes. Ya va a haber. Habla y como que tengo la punta de la lengua, pero será para otro programa. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, muchas gracias por escucharnos, por sus mensajes y nos volvemos a escuchar el sábado que viene.